Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... Muy buenos días, chicos, bienvenidos a la clase. Yo soy Jorge López, como les había comentado en el anterior. En la clase de hoy pues abordaremos el texto de Víctor Miguel Niños Rojas, la dinámica y la comunicación humana. En este caso vamos a hablar sobre la naturaleza y los componentes de la comunicación, de la cual nos habla pues Víctor Miguel. ¿Listo? Vamos a continuar. Bien, en cuanto a la relevancia histórica, comunicación en nuestra era se ha convertido en un boom, por decirlo así. Llamamos medios de comunicación y para cualquier cosa hacemos uso de los medios de comunicación. Ahora, la comunicación se ha ido transformando con el pasar del tiempo para beneficio del hombre con ayuda de los medios tecnológicos. Sin embargo, la tecnología necesita de lo que solo los seres humanos tenemos, que es el lenguaje. Si la tecnología sin el lenguaje no es nada. ¿Por qué? Pues si vemos, los aparatos electrónicos están compuestos por palabras, oraciones, iconos, etc. Bien, vemos lo que son los componentes de la comunicación. Bien, ya después de haber dicho que la comunicación es solo de los seres humanos y que han ido transformándose a medida que pasa el tiempo, encontramos pues que la comunicación necesita de dos y más importantes componentes, aparte de los que ya vamos a ver, que es el emisor y el receptor. El emisor es la persona que envía un mensaje a través de un canal. Ese mensaje es decodificado por el receptor, en este caso, que es quien, como bien lo acabo de decir, recibe el mensaje. También encontramos que la comunicación necesita de lo que es un referente, un código, un canal, un contexto, ¿sí? Una codificación y decodificación. En este caso el contexto, un ejemplo de contexto sería, por ejemplo, el aula. ¿Sí? En este momento el aula, yo les estoy dando una información a ustedes son en este caso los receptores. El canal lo estoy haciendo mediante el lenguaje, mediante el idioma de nosotros, que es la lengua española, lengua castellana, y ustedes están decodificando el mensaje. Ahora bien, hablamos de comunicación y también debemos hablar de información. En este caso, la comunicación es un proceso mediante el cual se transmite una información. Hay una estrecha diferencia entre comunicación e información. Comunicación es cuando hay una retroalimentación, e información es cuando yo, por ejemplo, en este momento les estoy dando a ustedes una información, valga la redundancia. Ahora, también se debe hablar de un referente, el cual es sobre lo que se habla, sobre la información, es el objeto sobre el cual se habla. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del texto de Víctor Miguel, la comunicación. La comunicación puede ser bilateral o puede ser unilateral, ya sea bilateral, cuando tanto el emisor como el receptor, como lo decía ahorita, hacen una retroalimentación. Esto sin dejar de lado que el sujeto que da la información no deja de ser el informado para ser desinformado, sino que sigue siendo informado y está informando al que está desinformado. ¿Me explico? Me encuentro yo aquí hablando con Heidi, por ejemplo. Entonces Heidi no sabe nada sobre Víctor Miguel. Entonces yo le estoy dando una información, yo estoy informado, ella está desinformada, ¿sí? Y yo le estoy dando la información, entonces pasa ella a estar informada. Eso no me quita ni el hecho de estar informada. Esa es la comunicación bilateral. La comunicación unilateral sería, en este caso, otro ejemplo de clases,
Yo estoy aquí parado, transmitiéndoles una información y ustedes la están recibiendo, pero yo no estoy recibiendo en este momento una retroalimentación de parte de ustedes. Vamos a hacer una actividad para que comprendamos un poco más el tema. A continuación vamos a ver este video, el cual es un diálogo corto, además que nos deja una buena enseñanza sobre cómo manejar los conflictos. Pues vamos a verlo. Cuando terminemos el video vamos a identificar, en este caso, cuál es el contexto, cuál es el canal, cuál es el referente, si es bilateral o unilateral, quién en este caso es el emisor, el receptor, etc. ¿Promueves el diálogo para resolver los conflictos familiares? ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! ¡Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar! ¡Basta! Dejen esa blusa en paz o verán lo que les espera. ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! ¡Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar! Paren, por favor. Me van a explicar cada una lo que está pasando. ¡Esa blusa es mía! ¡Tú dijiste que me la ibas a prestar! Si la quieren de regreso, deben tranquilizarse primero, para que puedan dialogar y llegar a un acuerdo. Está bien. Como es mía, yo me la pongo hoy. Si quieres, te la presto mañana. Bueno, y yo te presto la bufanda que tanto te gusta. Sí, es un trato. Bien, vamos a identificar ahora el contexto. ¿Cuál es el contexto en este video, por ejemplo? La familia. Una discusión entre hermano y hermana, familia, en la casa, por un objeto. ¿Cuáles, en este caso, serían los emisores y cuáles serían los receptores? Ambos intercambian el papel constantemente. Ambos, exacto. Eso sería una comunicación bilateral. La mamá pasó de estar desinformada a estar informada cuando pues les pregunta que le expliquen por favor qué está pasando. ¿Cuál sería entonces el canal, Heidi, por ejemplo? No lo sé. Bueno, el canal en este caso es el lenguaje, ¿sí? El uso de códigos lingüísticos. ¿Cuál sería entonces el referente? El referente sería la blusa con la cual están discutiendo las niñas. Y nos falta uno que sería el código. ¿Cuál sería el código? La expresión oral utilizada por los participantes de la conversación, de la discusión. Antes de continuar, debemos tener en cuenta de que la comunicación tiene muchos más componentes aparte de los que ya hemos visto. También consta, tiene lo que son las barreras, los códigos, entre otros, los cuales pues veremos en la próxima clase. Por ahora nos vamos a enfocar en este y vamos a hacer una última actividad para poner en ejercicio pues lo que hemos aprendido y lo que hemos venido hablando. Este ejercicio consiste en que vamos a armar una conversación con unos elementos que yo les voy a dar mediante unas imágenes que a continuación vamos a ver, en las cuales se encuentran lo que es el contexto, el código, el canal, el referente, etc. Y yo, por supuesto, les voy a colaborar. El primero es el contexto. Sería un almacén de ropa, ¿listo? Entonces, ¿quién va a ser el vendedor? ¿Quién va a ser el comprador? En este caso, Heidi nos colabora con la compradora, ¿sí? Y Jimena nos colabora entonces, por favor, con el vendedor. Después está el referente, que si fijamos en el referente del video anterior, sería... Exacto, una prenda de vestir. Pero en este caso hablaríamos del precio de esa prenda.
Ahora tenemos lo que es el código. El código que vamos a utilizar en este caso es la comunicación verbal mediante la lengua castellana. Pues lo sabemos. Claro que si saben inglés, pues no me bueno. Tenemos el canal, vía oral. Y tenemos el mensaje. Buenas tardes, ¿qué vale esta prenda? También tenemos una retroalimentación que no está en la presentación, pero tenemos la retroalimentación, la cual es donde el vendedor le va a contestar al comprador, pasando esto a términos de dictor, a términos de comunicación, de conceptos, sería el vendedor el receptor, el comprador el emisor, y cuando el vendedor pasa a darle la información al comprador pasa a ser emisor receptor, viceversa. ¿Listo? Entonces esta es la prenda la cual el comprador, en este caso Heidi, le va a preguntar el precio al vendedor. Entonces me colaboran por favor, entonces de pie para que llevemos a cabo la actividad. Vamos entonces a comenzar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Buena señora, Buenas tardes. ¿me podría por favor decir el precio de esta prenda? Esta prenda cuesta 80 años. Gracias. ¿Dónde podría cancelarlo? Al fondo a la derecha está la caja. Muchas gracias. Muy bien, exacto. Ahora vamos a identificar los componentes de esa comunicación. Por favor, tomen asiento. Bien, quien comienza diciéndome por favor el contexto. ¿Qué hace los niños anteriormente? ¿El almacén? El almacén. Bien, el canal, Vía oral. vía oral, y el referente, El abrigo. el abrigo. Bien, ¿cuál nos falta? Mensaje. Mensaje, ¿cuál es el mensaje? Preguntar por la prenda. Código. El lenguaje. Comunicación verbal, el lenguaje español. Exacto, ¿fue una comunicación bilateral o unilateral? Bilateral. Pasaste desinformada después, pasaste desinformada después de haberle dado la información a ella. No, exacto, no pasaste desinformada porque yo puedo estar informado, tú puedes estar desinformada, yo te transmito información, pero sigo estando informado, sigo estando al tanto de lo que le transmití. Esos serían entonces los componentes de la comunicación de los cuales nos habla Víctor Miguel Niño Rojas en su texto. Otros autores y grandes magnates de la literatura como Saussure también tienen y hablan mucho de los componentes de la comunicación, pero todos hacen como referencia de alguna manera a los mismos. No siendo más, tienen preguntas, inquietudes. Bien, entonces les voy a dejar una pequeña tareita para la próxima clase. Van a hacer un diálogo para otra persona, para que le pregunten cosas a otra persona. Y vamos a hacer la actividad de la próxima clase. A ver si para finalizar el periodo, entonces armamos una obra de teatro con todos estos componentes. ¿Listo? Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima clase.